We are now in our third week of our sermon series on the life of Joseph. Estamos ahora en nuestra tercera semana de nuestra serie de sermones sobre la vida de José. Not the husband of Mary, No es el marido de María, the Old Testament Joseph. sino el José del Antiguo Testamento. When we began this series, we met Joseph, Cuando comenzamos la serie, conocimos a José, a 17-year-old favored son of his father Jacob. el hijo favorito de Jacob de solo 17 años. Now Jacob, Ahora Jacob, whose other name is Israel, cuyo otro nombre es Israel, had 12 sons tuvo 12 hijos by 4 wives. con 4 esposas. Joseph was the first son of his favorite wife. José era el primer hijo de su esposa favorita. And that Jacob did not hide his favoritism. Y Jacob no ocultaba su favoritismo. He gave Joseph an elegant tunic to mark him Le dio a José una túnica muy elegante para marcarlo as the favorite son. como el hijo favorito. And in doing so, Y por hacer esto, he fomented jealousy and hatred in an already dysfunctional family. él fomentó los celos y el odio en una familia que ya de por sí era disfuncional. Last week, La semana pasada Jacob sent his son Joseph to check on his brothers, vimos que Jacob envió a su hijo José a ver cómo estaban sus hermanos, who were working, pasturing the flocks far from home. que estaban trabajando pastoreando los rebaños lejos de casa. Now, as Joseph was heading their way, Ahora, mientras José iba hacia ese lugar, the brothers were remembering the dreams Joseph had as a boy, sus hermanos estaban recordando los sueños que tuvo José that he would rule over his family and his brothers. sobre que él gobernaría sobre su familia, sobre sus hermanos. And the Bible says Y la Biblia dice that seeing him coming from afar, que lo vieron dirigirse desde lejos. I'm sure it was that stupid tunic, Seguramente era esa estúpida túnica, the brothers plot to kill him. por lo que los hermanos tramaron matarlo. And they're going to tell their father that he was eaten by a wild animal. E iban a decirle a su padre que lo había comido un animal salvaje. In the end, Al final, rather than kill him, en lugar de matarlo, they sell him into slavery lo venden como esclavo to a passing caravan that was going to Egypt. a una caravana que pasaba por ahí y que iba en dirección de Egipto. And in Egypt, Y en Egipto he's sold to Pharaoh's captain of the guard, fue vendido al capitán de la guardia del faraón, named Potiphar. llamado Potifar. Now, the story is about Joseph, Ahora, la historia se trata de José, but it's about something bigger than Joseph, too. pero también es sobre algo mucho más grande que solo José. It's about the whole family, Se trata sobre toda la familia, because this is the family porque esta es la familia that God said he was going to use to bless all people. que Dios había dicho que iba a usar para bendecir a todo el mundo. So the story is about how is this family going to bless the whole world. Así que la historia es de cómo esta familia tan caótica va a ser la bendición para todo el mundo. But the story is also for us, Pero esta historia también es para nosotros, because this story is about whether or not you and I porque esta historia es de si tú o yo will trust that God confiaremos a Dios, is worthy of our trust, confiaremos que Dios es digno de nuestra confianza, especially when things don't turn out as we had hoped. especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos. And we've been asking this question each week. Y vamos a estar haciéndonos esta pregunta cada semana. Do we believe that our lives ¿Creemos que nuestras vidas are more secure in God's hands than our own? están más seguras en manos de Dios que en las nuestras? Now let's return to the story in Genesis chapter 39. Ahora volvemos a la historia de Génesis capítulo 39. We find that Joseph is still a slave Vemos que José sigue siendo esclavo in the house of Potiphar, en la casa de Potifar, but because God is with him, pero como Dios está con él, he has prospered, él ha prosperado and now he's the major domo of the house of Potiphar, y ahora es el mayordomo de la casa de Potifar, one of the most powerful people in Egypt. una de las personas más poderosas de Egipto. So we pick up our reading where we finished last week. Así que retomamos la lectura donde la dejamos la semana pasada. Genesis chapter 39, Génesis capítulo 39, on página 38, vale. en la Biblia en español. We'll have it bilingually on the screen.
también estará en inglés y en español en la pantalla. Aquí va. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mira, señora, mi patrón ya no tiene nada de qué preocuparse. No tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme contigo, que eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en sus manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: mirad, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró en la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Qué triste, ¿no? So sad. I have a controversial opinion. Tengo una opinión un poco controversial. I don't think that super glue works. No creo que el pegamento superglue funcione. I'm not saying, Paula, No estoy diciendo, Paula, that it doesn't hold things together. de que no pegue las cosas y no las mantenga juntas. It just isn't as good or easy as the advertisements or the packaging says. Simplemente creo que no es tan bueno ni tan fácil como lo dice el anuncio o el empaque. Because whenever I try to fix something with super glue, Porque cada vez que intento arreglar algo con superglue, usually it's a handle of a mug. pues normalmente es el asa de una taza. No matter what I do, No importa lo que haga, it always seems worse than when I began. siempre parece peor que cuando empecé. Rather than this simple, neat repair that looks like on the box, En lugar de esa reparación sencilla y simple, como dice en el empaque, the glue drips everywhere. el pegamento gotea por todos lados, It sticks to things I don't want it to stick to. se pega a cosas que no quiero que se pegue And I can't get the handle to stay still and just stick. y no puedo hacer que el asa se mantenga quieto y se quede pegado. And even when I finally get it to stick, Y incluso cuando finalmente logro que se pegue, the glue is all over the handle and it feels funny. el pegamento está alrededor de todo el asa y se siente raro. And for at least 2 weeks, all of my fingertips are gone. Y por al menos 2 semanas todos mis yemas de los dedos están fuera. Even though I follow the instructions, Y aunque siga las instrucciones, it never seems to turn out like it should. nunca parece salir como debería. Life is like that. Y a veces la vida es así. Our parents, Nuestros padres, society, and friends, la sociedad, nuestros amigos, they lay out all these easy instructions for life. nos dan todas estas instrucciones fáciles para la vida. And if we follow them, Y si las seguimos, surely everything's going to turn out just like we imagined. seguramente las cosas deberían salir justo como las imaginamos. Well, that's not how life works. Pero así no es como funciona la vida, ¿no? Several years ago, I had a sobering conversation with a young man.
Hace varios años tuve una conversación aleccionadora con un joven. He had stopped here in Raíces one morning. Se detuvo aquí en Raíces una mañana. I didn't know him very well, No lo conocía muy bien, but he obviously needed to talk to someone pero era obvio que necesitaba hablar con alguien, because his hopes and his dreams porque sus sueños y esperanzas had hit some setbacks. se habían encontrado con algunos reveses. And here's what he said to me. Y esto fue lo que me dijo. I did everything right that I was told to do. Hice todo lo que me dijeron que hiciese. I studied hard in colegio and instituto. Estudié mucho en el school y en high school. Thank you. I got into university, Entré en la universidad, into the facultad, the department that I wanted. en la facultad que deseaba. I had been told that if I studied this, Me habían dicho que si estudiaba there were esta lots carrera, of jobs in this field. iban a haber muchísimos puestos de trabajo I en got este high, campo. I got high marks on the civil servant exam, Saqué altas notas en las oposiciones, but I can't find work. pero no puedo encontrar trabajo. My relationship with my girlfriend has ended badly. La relación con mi novia ha terminado de mala manera. And then in a voice of grief and frustration, he said this. Y luego con una voz de dolor y frustración, él dijo esto. They lied to me. Ellos me mintieron. It didn't take much more conversation No hizo falta hablar muchísimo más to know that they wasn't anyone in particular. para saber que ese ellos no se refería a nadie en particular. It was simply the fact that he had followed the rules. Era simplemente el hecho de que él había seguido las He had reglas. followed the instructions, Él había seguido las instrucciones, the expectations of family and society, las expectativas de la familia, la sociedad, the advice and stories from television los consejos y las historias que nos cuentan en televisión and mentors and teachers y los mentores y profesores about how to find security in life. sobre cómo encontrar la seguridad en la vida. He followed the instructions, Él había seguido las instrucciones and life did not turn out like he had hoped. y aún así su vida no había salido como él esperaba. Joseph's life began as the favored son. Y aunque la vida de José comenzó como el hijo favorito And with dreams that signaled one day he would be an incredible leader. y con sueños que significaban que algún día él iba a ser un líder increíble, But it wasn't long before his life fell apart. no pasó mucho tiempo antes de que su vida se desmoronase. Sold into slavery by his own brothers. Vendido como esclavo por sus propios hermanos. But in spite of this original setback, Pero a pesar de este increíble revés, we read in verses 1 through 6 leímos en los versículos del 1 al 6 that things are turning around. que las cosas están cambiando. Because God is with Joseph, he prospers. Porque como Dios está con José, él prospera. He works hard in a difficult situation, Él trabaja duro, incluso en una situación difícil. and he goes from the robes of his father Y pasa de las To the- túnicas de su padre to slave clothes, a las vestiduras de esclavo. and now he's wearing the robes of Potiphar's house. Y ahora está con las vestiduras de la casa de Potifar. Because he's moved from common slave to trusted associate of Potiphar, Porque ha pasado de ser un esclavo común a un asociado de confianza de Potifar. the captain of the guard of Pharaoh. El capitán de la guardia del faraón. And Joseph is surely thinking, Seguramente José está pensando, well, maybe now I am on my way to my dreams. quizás ahora sí estoy en el camino de mis sueños. Maybe my positive attitude is working. Quizás mi actitud positiva está funcionando. Those TED Talks I've been watching are making a difference. Esas charlas TED que he estado mirando están haciendo una diferencia. I'm doing the right things and they're paying off. Estoy haciendo las cosas correctas y están dando fruto. Maybe I'm not wearing the fancy tunic from my dad, Quizás no estoy usando la elegante túnica de mi padre, but I am wearing Potiphar's robes now. pero estoy usando las vestiduras de Potifar. We even get a hint that Joseph is maturing. Se nos está dando indicios de que José está madurando. This youthful, cheeky teenager Este adolescente descarado y juvenil that we met at the beginning que conocimos al principio is showing some character. muestra algo de carácter. I mean, even the pagan Potiphar Incluso el pagano Potifar notices that God is with him. se da cuenta de que Dios está con José. He's matured a little bit. Él está madurando un poco And he has definitely matured physically. y definitivamente ha madurado físicamente. And Potiphar's wife notices. Y la esposa de Potifar se da cuenta.
Potiphar's wife demands sex from him. La esposa de Potifar le exige sexo. She is his master, Ella es su ama. and yet Joseph still says no. Y aún así José dice no. But notice exactly what he says in verses 8 and 9. Pero fijaos exactamente en lo que él dice en los versículos 8 y 9. The first part is what you might expect. La primera parte es lo que cabría esperar. He acknowledges that he owes so much to Potiphar, Él reconoce que le debe muchísimo a Potifar and it would be wrong to betray that trust. y que sería incorrecto traicionar esa confianza. But the very end of his reply is what's interesting. Pero lo interesante es el final de su respuesta. He does not say, Él no dice, "How could I sin against my Potiphar, ¿cómo podría yo pecar contra mi amo Potifar, my boss?" mi jefe? What he says is this: Lo que dice es esto. "How could I do such a wicked thing against God?" ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? This is the first time in the story of Joseph that he says anything about God. Esta es la primera vez en la historia de José que él dice algo sobre Dios. Think about what how he could have responded to this demand for sex. Pensemos en cómo podría haber respondido José a esta demanda de sexo. He simply could have given in and tried to hide it. Podría simplemente ceder y tratar de ocultarlo. He could have justified it Podría justificarlo by saying, diciendo, "I'm just a slave, I have to do what people tell me to." solo soy un esclavo, tengo que hacer lo que la gente me diga que haga. He could have reacted with a false sense of justice. Podría haber reaccionado con un falso sentido de justicia. "I'm still a slave unjustly, Sigo siendo un esclavo injustamente and I'm making Potiphar rich. y estoy haciendo a Potifar rico. I deserve a little something for me." Yo me merezco algo para mí también. Or simply he could have just slept with her for his career. O simplemente puede haberse acostado con ella por su carrera. Now I control the situation. Y así ahora puede controlar la situación. But instead he rejects her advances Pero en cambio él rechaza sus insinuaciones because he will not sin against God. porque él no quiere pecar contra Dios. Okay, foreshadowing here. Aquí un pequeño presagio aquí. God wants to fulfill the dreams of Joseph Dios todavía quiere cumplir el sueño de José that he had given Joseph que le había dado a José and make him a great leader. y hacerlo un gran líder. The question is not whether or not he will be a good ruler, La pregunta no es si él será o no un buen gobernante, but what kind of ruler will he be? sino qué tipo de gobernante será. And we don't know yet. Y no lo sabemos todavía, But God is doing something in Joseph's character. pero Dios está haciendo algo en el carácter de José. But back to this incident. Pero de vuelta a este incidente, Everyone is virtuous when it costs them nothing, todo el mundo es virtuoso cuando no nos cuesta nada. right? ¿Sí? The proof that we actually trust God La prueba de que realmente confiamos en Dios is seen in the choices we make se ve en las decisiones que tomamos in dark times, en los momentos oscuros, in times of difficulty, en los tiempos difíciles and in times of temptation. y en los momentos de tentación. And Joseph here makes a bold decision Y José aquí toma una decisión valiente that it affirms his confidence in God. que afirma su confianza en Dios. I mean, think about it. Pensemos en esto. If he doesn't really believe or take into consideration that God is real and with him, Si él no creyese realmente o no tuviese en consideración He would've- que Dios está con él, he would have responded differently. él hubiese respondido de una manera distinta. He would have done the convenient thing, Él hubiese hecho lo que más le the convenía, easy thing, lo que era más the fácil, least problematic thing. lo menos problemático. But he says no to Potiphar's wife Pero él le dice que no a la esposa de Potifar, because he believes porque él cree that his life is more secure in God's hands que su vida está muchísimo más segura en las manos de Dios than his own. que en las suyas propias. And he's aligning his life with God. Y él está alineando su vida con Dios. The question we have to ask ourselves is this: Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta. will you and I choose what is right, ¿Tú y yo elegiremos lo que es correcto, what is good, lo que es bueno, even when it costs us something? incluso cuando me cueste algo? That's when we know we have faith in God or not. Así es como sabemos si tenemos fe en Dios. Now notice, this wasn't a one-time virtuous decision. Ahora, notemos que esto no fue algo de una sola vez. The text says, El texto dice,
Potiphar's wife demands this day after day. Que las exigencias de la esposa de Potifar eran día tras día. This isn't merely a one moment of integrity. No se trataba simplemente de un momento de integridad, This is consistent faithfulness in a difficult situation. sino de una fidelidad constante en una situación difícil. Now, for most of us here, Ahora, para muchos de nosotros aquí, we're not usually dealing with these kind of obvious moral choices. no estamos acostumbrados o no solemos enfrentarnos a estas cuestiones morales. Should I murder them? ¿Debería asesinar a alguien? Should I steal the old lady's purse? ¿O quizás debería robar el bolso de una anciana? Should I sleep with my powerful boss's wife? ¿O debería acostarme con la esposa de mi poderoso jefe? Normally, those aren't the decisions we have to make. Normalmente estas decisiones las tenemos que enfrentar nosotros. But faithfulness and trust in God Pero la fidelidad y la confianza en Dios is seen in many of our choices. se ven reflejadas en nuestras situaciones, en nuestras decisiones. To not cultivate bitterness when we've been hurt. De no cultivar la amargura o el rencor en nuestro corazón cuando somos heridos. To not destroy someone else's reputation De no destruir la reputación de alguien with a post or with gossip con un post, una publicación o when it un makes chisme, us look better. solo para hacernos quedar mejor. To treat others with dignity even when they don't deserve it. De tratar a los demás con dignidad aun cuando no se lo merecen. We can make those kind of choices Podemos hacer ese tipo de decisiones when we truly believe cuando realmente creemos our life is more secure in God's hands than our own. que nuestra vida es más segura en las manos de Dios que en las nuestras. These are the ways we say yes to Jesus. Estas son las formas en las que le decimos que sí a Jesús. When we are saying to him, Cuando le decimos a Él, even though this is a dark moment incluso sabiendo que es un momento oscuro or a difficult choice, o una decisión difícil, I know you're with me. sé que tú estás conmigo. So I choose the hard and right thing. Así que escojo lo difícil pero correcto. Maybe one of you in this room or all of us Quizás alguno de vosotros o alguno de nosotros are facing a difficult choice this week. estamos enfrentando una decisión muy difícil esta semana. You can ask the Holy Spirit to help you make those choices. Le puedes preguntar al Espíritu Santo que te ayude a tomar esa decisión. And he will help you Y Él te va a ayudar know that Jesus is with you. sabiendo que Jesús está contigo. Well, now Joseph Ahora José unjustly is sent to prison. es enviado injustamente a la cárcel. Prison's far worse than slavery. La prisión es bastante peor que la esclavitud It's definitely worse than being the major domo in Potiphar's house. y definitivamente peor que ser el mayordomo de la casa de Potifar. Can you imagine all the doubts he has in his mind at this time? ¿Podéis imaginar todas las dudas que puede tener en su cabeza en este momento? I mean, I started with the elegant tunic. Empecé con mi túnica elegante, I'm wearing the slave's clothes. me vestí con las vestiduras de esclavo And I finally now have Potiphar's robes. y ahora por fin subí y ahora tengo las vestiduras de Potifar. I'm succeeding. Estoy teniendo éxito And I do the right thing. y hago lo que es correcto And I choose not to sin against God. y elijo no pecar contra Dios. And now this, Y ahora esto, now I'm in chains. ahora estoy en cadenas. God, what are you doing? Y, Dios, ¿qué estás haciendo? I did the right thing. He hecho lo correcto. This is the crucial moment in the story. Este es un momento crucial en la historia. Joseph has already trusted God once José ya ha confiado en Dios una vez, when his brothers sold him into slavery. cuando sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. He believed God was with him and he prospered. Él creyó en que Dios estaba con él y que iba a ser prosperado. But what a shock, what surprise, Pero qué choque o qué sorpresa that when he does the right thing, que cuando hace lo correcto, the setback is so horrible. el revés es tan horrible It seems insurmountable, que parece insufrible, overwhelming. abrumador. And honestly, he may wonder, Y honestamente quizás se pregunte, was it worth it to do the right thing? ¿mereció la pena hacer lo correcto? Let's read a few more verses. Leamos un par de versículos más, Verses 20 through 23. de los versículos 20 al 23. Potifar mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel
El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. We've read this phrase before. Leímos antes esta frase. God was with him. Dios estaba con él. We read that when he was sold to Potiphar. Lo leímos cuando fue vendido a Potifar. But here in this section, Pero aquí en esta sección, when he now is in Pharaoh's dungeon, cuando ahora está en el calabozo del faraón, the phrase is repeated twice. la frase se repite 2 veces. It's as if God is saying, Es como si Dios dijese, I see this second betrayal. estoy viendo esta segunda traición. I see your double disappointment. Veo una doble decepción. So I want to give you double assurance Así que quiero darte doble seguridad that I have not left you. de que yo no te he abandonado I have not forgotten you. y que yo no te he olvidado. Little does he know Aunque él sabe muy poco that this setback, de que este revés, this treachery, de que esta traición does not thwart what God is going to do in and through his life. no va a frustrar lo que Dios va a hacer en su vida y a través de su vida. Because God can take those setbacks Porque Dios puede tomar estos reveses and propel our lives forward. y usarlos para impulsar nuestra vida hacia adelante. And in the present, Y en el presente, God prospers him, Dios lo prospera, even in the dungeon. incluso en la cárcel. God is doing something in the character of Joseph, Dios está haciendo algo en el carácter de José, but he's also leading somewhere that he cannot imagine. pero también está guiándolo hacia un lugar que él no puede imaginar. Spoiler, Spoiler, this is not the end of the story. este no es el final de la historia. But the question I have for us is this. Pero la pregunta que tengo para nosotros es esta. Will we trust in the person of God ¿Confiaremos en la persona de Dios as much as the promises of tanto God? como en sus promesas? Or another way of asking it is this. Otra manera de preguntarlo es esta. Is God enough for me? ¿Es Dios suficiente para mí? If I have God, Si tengo a Dios, even in the dungeon, incluso en el calabozo, I have everything. tengo todo. But when the miracle doesn't come, Pero cuando el milagro no llega, when the prayer isn't answered, cuando la oración no está siendo respondida, when we do the right thing and it costs us, cuando hago lo correcto y nos cuesta algo, will we believe ¿creeremos that Jesus is enough de que Jesús es suficiente when that's all we have? cuando es todo lo que tenemos? The year after I graduated from university, El año después de que me gradué de la universidad, I stayed in the city where I studied. me quedé en la ciudad donde estudiaba. And in many ways, Y en muchas maneras it was a horrible year. fue un año malísimo. I had a horrible apartment, Tenía un apartamento horrible, horrible apartment. muy, muy horrible, It felt like a dungeon que se sentía como un calabozo and smelled like a dungeon. y olía como un calabozo. I had a roommate who was, I'm trying to be polite, very uncouth. Tenía un compañero de piso que, para ser educado, voy a decir solo que era grosero. Muy grosero. Muy grosero. I had 3 part-time jobs. Tuve 3 trabajos a tiempo parcial. All of them were horrible. Todos ellos eran horribles And I barely had enough money to pay my rent. y tenía lo justo para pagar mi alquiler. I remember one day opening a jar of beans. Recuerdo un día abrir un frasco de habichuelas, Alubias en este Alubias, caso, de oh, pinto, pero no está para. alubias pintas, frijoles. And we had not paid the light bill, Y no habíamos pagado la cuenta de la luz and I had no groceries, and I was just eating the beans out of the jar. y no tenía nada de la compra, así que simplemente estaba comiendo los frijoles directamente del tarro. In the middle of that year, Y a mitad de ese año I was injured in a soccer match. me lesioné en un partido de fútbol. I did score, Sí que metí un gol, but the goalkeeper hit me in the head, and I was severely injured.
pero el portero me golpeó en la cabeza y me lesioné gravemente. and I had to go to the emergency room. Y tuve que ir a urgencias. And since the U.S. does not have universal health care, Y como en Estados Unidos no hay un sistema sanitario universal and I did not have private insurance, y no tenía seguro de salud, the cost of the visit el costo de la visita to the hospital al hospital wiped out all the money I had been trying to save the whole year. limpió todo el dinero que había estado intentando ahorrar todo ese año. It was a horrible year. Fue un año horrible. Now, I know in the grand scheme of things, there are far more difficult things than that. Sé que en el gran esquema o en la vista panorámica hay cosas mucho más difíciles que eso. This wasn't Potiphar's wife's betrayal. Esto no era la traición de la esposa de Potifar, This wasn't Pharaoh's dungeon. tampoco era el calabozo del faraón. But the truth is, when I look back at that year, Pero la verdad es que cuando miro hacia atrás en ese año, I don't look back on it as a bad year. no lo miro como un mal año. It was a good year. Fue un año bueno. Here's the reason. Aquí está la razón. It was the year that Deborah and I got engaged to be married. Ese fue el año que Débora y yo nos comprometimos para And I had casarnos. stayed in the city Y yo me había quedado en la ciudad and taken those jobs y había tomado esos trabajos because I was waiting for her to finish university. porque yo estaba esperando que ella terminase la universidad. And I lived with that roommate, Y yo viví con ese compañero de piso and I ate those beans, y me comí esos frijoles and I had no money. y no tenía dinero, But it was a great year. pero fue un año fantástico. Why? ¿Por qué? What makes it a good year? ¿Qué fue lo que lo hizo un It buen wasn't año? my circumstances. No fueron mis circunstancias, It was a person. fue una persona. A person changes everything. Una persona lo cambia todo. We know that on a human level, Tú sabes que a nuestro nivel humano, but there are times in our life pero hay momentos en nuestra vida when we have nothing, cuando no tenemos nada, when we've been betrayed, cuando hemos sido when we traicionados, feel empty and deflated, cuando nos sentimos vacíos y desinflados, when desanimados, we've done the right thing and it's cost us, cuando hacemos lo correcto pero nos cuesta, when life did not turn out well even though we followed the instructions. cuando la vida no salió bien, incluso cuando hemos seguido And it las is tempting instrucciones. to believe that we've lost everything. Hay momentos en los que pensamos que hemos perdido todo, But if we know Jesus, pero si conocemos a Jesús, if we follow him, si lo seguimos, we have everything. lo tenemos todo, Because we have a person porque tenemos a una persona who never fails. que nunca falla And our hope y en nuestra esperanza, and our security en nuestra seguridad, can give us comfort nos puede dar confianza and he give us joy y alegría and purpose y propósito in the middle of the dungeon en el medio del calabozo. when we feel like we've lost everything. Cuando sentimos que hemos perdido todo, If we have Jesus, si tenemos a Jesús, we have everything. lo tenemos todo. But if you're here this evening Pero si estás aquí esta tarde and maybe it was the singing, maybe it was the sermon, quizás sea la canción, quizás sea el sermón, but you're feeling something or you hearing something si estás sintiendo que estás aprendiendo algo and realize my life is not secure. y te estás dando cuenta que tu vida no está segura, And as we've been worshiping, as we've been listening to God's word, y mientras hemos estado adorando y escuchando la palabra de Dios, you're feeling something in your heart and mind. experimentemos algo en tu corazón y en mi corazón. And it's Jesus inviting you to follow him. Y es Jesús invitándote a seguirlo. He will make your life secure. Él va a hacer que tu vida sea segura. If you just turn to him, Si tan solo volteas hacia Él say, I need you, Jesus. y le dices, te necesito, I Jesús, give you my life. te doy mi vida. And he'll respond to you. Y Él va a responderte And he'll give you new life. y te va a dar una buena vida, una nueva vida. Maybe if you're here and you're facing a difficult choice, Quizás estás aquí y estás enfrentando una decisión difícil. and the right thing is the hard thing, Y lo que parece correcto parece también muy difícil. and you've been struggling Y estás luchando to do what is right, en hacer lo que es correcto. God wants you to know Dios quiere que sepas he's with you, que Él está contigo and he will honor you for your doing the right thing. y Él te va a honrar por hacer lo que es correcto. He'll be proud of you. Él va a estar orgulloso de ti. He won't forget you. Él no te va a olvidar. Or maybe, O quizás, like Joseph, como José, you've trusted God before, has visto que has confiado en Dios antes and he's helped you, y que Él te ha ayudado,
But now you're going through something, pero ahora estás pasando por algo and you're not sure you can trust him a second time. y no estás seguro si le puedes confiar una segunda vez, This dungeon seems too dark. porque este calabozo parece muy oscuro. The story tells us Pero la historia nos cuenta that he's with you. de que Él está contigo. He's with you Él está contigo in the middle of a dark moment. en el medio de una situación difícil. He oscura. has not abandoned you. Él no te ha abandonado And this is not the end of your story. y este no es el final de tu historia. However, the Lord is speaking to you through this story. Sea como sea, el Señor te esté hablando a través de esta historia. As we sing, Mientras cantamos, make it a prayer. hazle una oración. I trust you, Jesus. Confío en ti, Jesús. I know you're with me. Yo sé que tú estás conmigo. Lord Jesus, Señor Jesús, help those who are in the dungeon. ayuda a aquellos que están en el calabozo. Help those who are facing a difficult choice. Ayuda a aquellos que están enfrentando una situación difícil. Help us who are not, who our lives are not yet secure. Help us to find you. Aquellos que todavía no tienen su vida segura, ayúdalos a encontrarte. Help us to know Ayúdanos a saber that even in the darkest places, que incluso en los momentos más oscuros, you are with us tú estás con nosotros and you are not finished with us. y que tú no has terminado tu plan con In your name we nosotros. pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.